Veíamos, mis hermanos, la última vez los nombres de Dios y que los nombres de Dios nos hablaban acerca de algunas cualidades de Dios. Y hoy vamos a hablar específicamente de los atributos de Dios. ¿Ok? Pues vamos a darle. Dice aquí el autor, estamos estudiando, Dios no solo se revela en sus nombres, sino también de un modo más particular en sus atributos. Es decir, en los diferentes aspectos de perfección que se le atribuyen al ser divino en la Escritura, o que Él visiblemente ejerce en las obras de la creación, la providencia y la redención. De las diversas clasificaciones aplicadas a los atributos de Dios, hemos optado por emplear la de uso más generalizado. Aquí dice el autor que de las formas en que se dividen para estudiar los atributos de Dios, este es uno de los más generalizados en las escuelas bíblicas o institutos bíblicos. Así que es bueno que lo aprendamos también, para cuando conversemos con alguien que también esté preparado en doctrina cristiana, sepamos de qué estamos hablando todos, ¿no? Los atributos incomunicables, preste atención en esto. Los atributos incomunicables son aquellos aspectos de perfección divina que no encuentran correlación alguna con los seres creados. Enfatizan el hecho de que Dios es absolutamente distinto y trasciende a la creación. Los siguientes atributos pertenecen a esta clase. Entonces, vamos a hablar primero de los atributos incomunicables. Son cualidades, como dice la palabra, atributos que tiene Dios por ser Dios y que no se los va a comunicar a ninguna de las criaturas que Él tiene. Y esto es muy importante que nos quede bien claro, sobre todo por el aspecto de que hay algunas sectas, hay algunas denominaciones que no creen que Jesucristo sea Dios. Y es muy importante que entendamos las cualidades de Dios, los atributos de Dios, sobre todo los incomunicables. Cuando está hablando de incomunicables, quiere decir que Dios tiene un atributo que no se lo va a compartir a nadie, que es solamente de Él. Y si alguien más lo tuviera, quiere decir que ese alguien más es Dios. Por eso es tan importante estudiar doctrina cristiana. La autonomía o aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad de Dios? La autonomía de Dios. Esa palabra es un sinónimo de autonomía, ¿ok? Cuando le atribuimos a Dios autonomía o aceidad, estamos afirmando que existe por necesidad de su propia naturaleza y por tanto necesariamente. En contraste con el ser humano, Dios no depende para su existencia de cosas que están fuera de sí mismo. ¿Cuántos ocupan comer? ¿Verdad? Y algunos bastante. Necesitamos agua. Para vivir necesitamos agua, ¿verdad? Parece ser que duramos más tiempo sin comer, pero si no tomamos agua, a los pocos días ya nos morimos. Esto no significa que Él goza de autonomía en su ser, sino también en todas sus virtudes y actos, y hace que todas sus criaturas dependan de Él. Esta idea se encuentra en el nombre de Yahvé, que vimos las semanas pasadas, ¿verdad? Y se expresa también en Juan, capítulo 5, versículo 26. ¿Tenemos ahí la Biblia a la mano? Alguien que lea, por favor, Juan, capítulo 5, versículo 26. Juan 5, 26. ¿Se lo tienes, Analí? Dale. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Vean, qué texto tan maravilloso, ¿verdad? Estamos hablando de la autonomía de Dios, que Dios existe por sí mismo, que Dios no necesita de nada externo a Él para seguir existiendo. No como nosotros, que si no comemos, que si no tomamos agua, nos morimos. Si no nos da el sol, ¿verdad? Con su calorcito y producimos algunas vitaminas, morimos. Dios no. Esta es una de las virtudes de Dios, una cualidad de Dios intransmitible. Él es autónomo. Él siempre ha existido porque no depende de que exista algo más para que Él pueda estar. Y el versículo que leímos, que acaba de leer nuestra hermana, dice
que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene vida en sí mismo. Pero ya habíamos hablado de esto hace unos 3 minutos, de que estos atributos son incomunicables, que solamente Dios los tiene y ninguna otra criatura en el universo los puede tener. Lo que quiere decir que el Hijo, según Juan, capítulo 5, versículo 26, tiene vida en sí mismo. Jesús tiene vida en sí mismo, no necesita de nada externo a Él para sobrevivir. Lo que quiere decir que Él es Dios. Se describe en pasajes que indican claramente que Dios goza de independencia en su pensamiento, en su voluntad. ¿Qué más? También en su poder, en sus planes y también en la afirmación de que Él es independiente de todas las cosas y que todas las cosas existen solamente por medio de Él. Entonces, todos esos versículos que están ahí en la palabra del Señor nos hacen ver que Dios es independiente, que Dios es autónomo. Que Dios es Dios porque Él es Dios y no necesita de nadie más para ser Dios, ni no necesita de nadie más para existir o subsistir. ¿Ok? Ese es uno de los atributos incomunicables de Dios. Incomunicables, acuérdense bien, que es la autonomía. Número 2, la inmutabilidad de Dios. La Escritura enseña no solo la autonomía, sino también la inmutabilidad de Dios. Él es eternamente el mismo. Y debido a esto, no existe cambio alguno en su ser, en sus aspectos de perfección, en sus propósitos y en sus promesas. Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno que Dios es el mismo. Pero nadie más en el universo, ninguna otra cosa creada, ninguna otra criatura, es inmutable. Todo en el universo nos enseña que si usted puede, no sé, deja un fierro o un barrote afuera de su casa, al tiempo se va a empezar a podrir el barrote, se va a empezar a corroer el fierro. Si usted deja comida en el refrigerador, por más que esté refrigerado, ¿verdad? Usted lo deja ahí y en algún momento esa comida se va a echar a perder. Todo pasa. ¿Le puede recordar que es inmutable? Inmutable es que no hay cambio. No existe cambio en Dios. En el universo todo cambia. Las galaxias se mueven, los planetas se mueven, las estrellas se mueven, el universo mismo, dicen los científicos, que se mueve, cambia. Pero Dios no cambia. La Biblia enseña claramente todo esto en pasajes como Salmos 102, Malaquías 3:5, Santiago 1:17. Al mismo tiempo, existen muchos pasajes que parecen atribuir a Dios un cambio, ¿verdad? Y atribuir cambio a Dios. Se le representa, por ejemplo, revelándose y ocultándose, yendo y viniendo, lo que hemos estudiado, ¿verdad? Arrepintiéndose, ¿no? Y Dios se arrepintió, cambiando de parecer. Y todo esto lo hace en corto tiempo. Pero la inmutabilidad de Dios, tal como la Escritura le enseña, no significa que no haya movimiento en Dios. Él es inmutable en su ser interior, sus atributos, sus propósitos y sus motivos para actuar y sus promesas. Y cuando la Biblia lo describe como arrepintiéndose y cambiando de parecer, esto evidentemente es solo una forma humana de expresarse. Creo que lo vimos en la última clase, ¿verdad? Una forma para que usted y yo podamos entender qué fue lo que sucedió de una manera que podamos comprenderlo porque somos seres humanos. No es que Dios haya cambiado de opinión literalmente como dice ahí, sino que es una forma en que nosotros entendemos, porque Él no cambia, Él es inmutable. Lo que quiere decir que sus propósitos y sus promesas no cambian tampoco. Si Él me dijo que me amaba, Él me ama. Si Él me dijo que me salva, Él me salva. Y si Él dijo que Él regresa. En realidad, el cambio no ocurre en Dios, sino en el ser humano y en las relaciones que el ser humano tiene con Dios. Cuando Dios creó al ser humano, por ejemplo en Génesis, dice que el ser humano empezó a pecar y dice, y le dolió a Dios en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. Y fue cuando dijo, vamos a hacer un diluvio, ¿no? Que mueran todos los seres vivientes
excepto Noé, su familia y algunos animales. Y usted podrá decir, ¿cómo que Dios se arrepintió de haber creado al hombre? No, Dios no se arrepintió en el sentido literal de que se arrepintió de haberlo hecho, sino que se arrepintió, está hablando de la reacción que el Señor tuvo al pecado del ser humano. Porque Dios no creó al ser humano para pecar. Escuche, Dios no creó al ser humano para pecar. Dios lo creó para que el ser humano fuera perfecto, para que fuera su amigo. Dios creó a Adán para que fuera eterno aquí en el planeta. Y le puso un árbol de la vida ahí para que él comiera siempre y no tuviera que envejecer ni morir. Esa frase que Dios se arrepintió, que Dios le dolió, es en cuanto a que el ser humano fue el que cambió el plan. El ser humano fue el que hizo lo que no debía hacer. Y la relación que tenía el ser humano con Dios fue la que cambió. Dios sigue igual. Tan es así que Dios sigue igual, que fue a buscar a Adán y a Eva para tratar de restaurarlos y nos mandó a Jesús para que volviéramos al plan original, porque Él no ha cambiado de opinión. Él sigue queriendo que el ser humano sea su amigo, sea parte de su familia, sea bendecido. Entonces, hasta aquí tenemos dos atributos incomunicables de Dios. Primero fue la autonomía de Dios. Y el segundo es la inmutabilidad de Dios. Él es autónomo, no necesita nada exterior y Él no cambia. Él es siempre el mismo. Número 3, la infinidad de Dios. En general, la infinidad de Dios es aquella perfección de su naturaleza por la cual todo lo que pertenece a su ser es inmesurable o incontable. Es inmesurable, es incontable, es infinito. Dios es infinito. Es inmesurable. Inmesurable es que es tan grande. Es como el amor de Dios, dice, el amor de Dios es tan grande que no puedes tú encontrar la anchura y la altura del amor de Dios. Y dice la Biblia, si fuera al fondo del mar o si fuera al monte más alto, allá está. Dios es infinito. Por eso les comentaba la vez anterior. Aunque estemos en la eternidad con el Señor, no lo vamos a jamás conocer completamente, porque Él es infinito. Él se ha mostrado a nosotros, pero Él es perfecto. Y ahí está el inciso A. La perfección de Dios es absoluta. Consiste en la infinidad de Dios con respecto a su ser divino o su esencia, y como tal, califica todos los atributos comunicables de Dios. Dios es infinito en todo su conocimiento y sabiduría, en su bondad y amor, en su justicia y santidad, y también en su soberanía y poder. Todas sus perfecciones carecen absolutamente de restricciones y defectos. Entonces, el amor de Dios es inmesurable, el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios no tiene fin, su poder, su santidad, su conocimiento es perfecto, todo es infinito, es inmesurable, es enorme, es absoluto. ¿Qué le parece si leemos el Salmo 145:3? El primero que lo oye, diga amén fuerte. 145:3. Amén, adelante. Dice, grande es Jehová, el digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable. Y la palabra inescrutable significa que usted jamás va a alcanzar a indagar lo suficiente. Usted se puede meter a nadar ahí. Inescrutable es que no lo alcanza a terminar de conocer. Inescrutable. ¿Ok? Y ese es uno de esos textos bíblicos. Ahí hay otros. Entonces, la infinidad de Dios permea o llena todas las demás cualidades. Entonces, si Él es autónomo, pero es infinito, entonces es infinitamente autónomo, ¿verdad? ¿Y la otra cuál era? Inmutable. Ese es infinitamente inmutable. Y así nos vamos. Vamos a ponerle eso a todo lo demás. Pero estamos hablando todavía de la infinidad de Dios. Su eternidad consiste en la infinidad de Dios en vista en relación al tiempo. Porque Dios, pues, es eterno. Es infinitamente eterno. La Escritura comúnmente la describe como una duración interminable.
pero lo hace usando un lenguaje popular y no el lenguaje propio de la filosofía. Estrictamente hablando, denota que Dios trasciende el tiempo y posee la totalidad de su vida a la vez. En Él existe solamente un eterno presente y nunca un pasado o un futuro. ¡Ande! Él es eterno, mis hermanos. No es que Dios dice, yo ayer hice, no. O sea, Él es eterno, Él es siempre. Y no lo alcanzamos a comprender como quisiéramos por nuestra mente finita, que está regida por las leyes de la física, de este planeta, ¿verdad? Las leyes de la física descubiertas ahí por algunos científicos hace algunos cientos de años, pero que después descubrieron que resulta ser que si salimos de nuestro planeta, esas leyes de la física no aplican, ¿verdad? A lo mejor algunos vieron alguna película que se llama Interestelar, donde se viajan a un planeta y mientras que están en el planeta, en la nave, pasan, no sé, 15 o 20 años y para ellos pasa una hora. Y usted dice, no, están bien locos. Pues según las leyes de la física, en el espacio así pasa. Porque entre más grande sea el sol del sistema solar, eso hace que la gravedad sea diferente, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, pero ¿cuándo podemos aplicar eso? Lo podemos aplicar aquí en la palabra de Dios. Científicamente podemos decir que Dios creó el tiempo, por eso Él está fuera del tiempo. Contaba un pastor una teoría que él tiene, y cuando yo escuché su teoría me gustó, porque dice, ¿qué pasa con los muertos en Cristo? Algunos dicen que están dormidos, pero la palabra dormido que utiliza Jesús y Pablo son eufemismos, y un eufemismo es una forma amigable o amable de decir algo. Jesús dijo, no lloren por la niña, solo duerme. Pero Jesús estaba diciendo, está muerta, pero ahorita vamos a hacer algo, tranquilos. Entonces, este pastor tenía la teoría de que cuando los hermanos en Cristo fallecen, todos despiertan a la vez, porque como para Dios no hay tiempo, todos al mismo tiempo resucitan allá con el Señor. ¿Cómo es eso posible? Porque ya no hay tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó para ellos? Nada. Así como el apóstol Pablo murió y en este momento para Dios él despierta, así su abuelita que era cristiana que murió despierta al mismo tiempo, porque para Dios no existe el tiempo. Yo dije, órale, qué teoría. No contradice la Biblia, tampoco tiene apoyo en la Biblia, pero es una buena teoría acerca del tiempo. Porque dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea que podemos decir que cuando oramos y decimos, Señor, acuérdate de mí, perdona mis pecados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Para Dios, el sacrificio de Jesús es un presente en este momento. Así como estamos 2000 años nosotros después, para Dios no existe el pasado, ni el futuro, ni nada. Entonces Jesús está en la cruz en este momento. Claro que se va a acordar de eso. Lo está mirando en ese momento exacto. Porque Él inventó el tiempo, Él está sobre el tiempo, Él es infinito. Y yo dije, pues tiene mucho sentido. Así nadie espera. Morimos y en ese momento ya estamos con el Señor. Y Dios siempre tiene a todos al presente. Por eso, cuando Dios tiene una promesa, esa promesa, mis hermanos, no es después. Esa promesa para Dios es un sí, es un amén. Por eso dice que Él llama las cosas que no son como si fueran, porque Él ya las está mirando. ¿Se fija? Él no dice, ya en 15 años después vas a hacer tal cosa. No, Dios llama las cosas que no son para nosotros, porque para Él ya son. Porque Él es infinito. Porque el tiempo no aplica en Dios. ¡Wow! De hecho, dice el autor que Él posee la totalidad de su vida, de Él, de Dios, a la vez. O sea, no es que Dios dice, ya pasé aquí 5,000 millones de años, ¿no? Para Él siempre es un eterno presente. ¡Wow! Uno se vuela la cabeza con estas ideas, ¿verdad? Para Él no existe un pasado o un futuro. Él es siempre. Y la manera en que yo personalmente lo pude entender es que Dios es tan infinito. Yo así lo tomé, ¿no? Que Dios es tan infinito que creó el universo y lo tiene en sus manos. Como si fuera una pelota o una canica. Y aquí está el universo y este es Dios. Y dice, bueno, pues aquí están mis hijos. Aquí están siempre. Y luego para acá, y lo agarro para allá, y lo dejo ahí, y lo vuelvo a agarrar, porque soy infinito. Él está después del tiempo, sobre el tiempo. El tiempo no existe ni aplica para Él.
Eso se llama relatividad. Entonces los científicos, en vez de darnos en la torre con tantos descubrimientos y teorías, lo único que hacen, según mi perspectiva, es apoyar lo que dice la palabra de Dios. Apoyar lo que dice, ¿verdad? Entonces dice, su inmensidad. Ahora vamos a hablar de la inmensidad infinita de Dios. Consiste en la infinidad de Dios, vista en relación al espacio. Ahora vamos a hablar acerca de la ubicación geográfica, vamos a decirlo así. Dios bendiga a todos sus hermanos allá en casita. Sigan ahí. En virtud de esta perfección, Dios trasciende todo el espacio y al mismo tiempo está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Y si quiere, volvamos al ejemplo de la pelotita. Si Él es el creador del universo y lo tiene en su mano, pues Él está en todos lados, completito. Él es el único, escuche esto, porque esta es una cualidad, un atributo incomunicable de Dios. Solamente Él está en todo lugar siempre. Él no se encuentra parcialmente en nuestro país y parcialmente en otros países, sino que llena cada parte del espacio con todo su ser. La inmensidad de Dios es conocida también por su omnipresencia. A lo mejor usted lo conoce así. La omnipresencia de Dios, esa palabra significa que Él está en todo lugar. Y como Él es eterno, en tiempo, como lo vimos hace rato, pues Él está en todo lugar, en todo momento. Dios es inmanente en todas sus criaturas y en toda su creación, pero en ninguna manera estas lo limitan. Lo que está diciendo es que Dios está presente en donde están todas las cosas que Él ha hecho. Él como persona, no vamos a ir con la idea panteísta que miramos en las primeras clases de que el pajarito es Dios, de que la planta es Dios. No, Él está hablando de sí mismo. Estamos hablando de Dios como persona, con su personalidad. Él está en todo lugar, en todo momento, siempre, pero con su personalidad. La Escritura revela claramente esta perfección de Dios. Vamos a leer un versículo. Vamos al Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 7. Vamos a leer versículos 48 y 49. Hechos 7, 48 y 49. Andrea, por favor. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Decía Dios, ¿cómo van a hacer ustedes un edificio ahí para que yo viva? Pues si la tierra es el estrado de mis pies, el cielo es mi trono. Yo estoy en todas partes. Y cuando Salomón iba a construir el templo en el Antiguo Testamento, Salomón hace esa misma oración. Seguramente es el texto que se da en Primera de Reyes, donde Salomón le dice, Señor, pero ¿cómo una casa no puede contenerte? Pero la voy a hacer para que tu pueblo vaya y ore a ti. Pero yo entiendo, dice Salomón, que no te podemos contener en un templo. Entonces esa es la inmensidad de Dios. Estamos viendo los atributos incomunicables, miramos la autonomía de Dios. A ver, ¿qué otro miramos? La autonomía, inmutabilidad, infinidad de Dios. Dentro de la infinidad de Dios vimos estos tres que era su inmensidad. ¿Cuál otro? Acuérdese. Muy bien. Y ahora, mis hermanos, vamos a brincarnos a otro atributo de Dios incomunicable que nadie más tiene más que el Señor. Y usted va a decir, qué raro se llama. Se llama la simplicidad de Dios. Y si usted es como yo, de acuerdo a todo lo que hemos estado estudiando hoy, usted dice, lo único que Dios no tiene es eso. Para nada Dios es simple, ¿verdad? O sea, es complejo, uno dice, es complejo. Pero cuando se le atribuye simplicidad a Dios, se afirma que Él carece de composición y que no permite división en ningún sentido de la palabra. Significan otras cosas que las tres personas de la divinidad no son las tantas partes que componen la esencia divina, y que la esencia y los atributos de Dios no son distintos de los atributos
y que los atributos no son añadidos a la esencia de Dios. Y usted dice, ay, ¿eso qué significa, no? Lo que está diciendo aquí el autor es que Dios es un ser que hecho en su composición es simple. No es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sumados sean Dios. No, no son sumados, sino que es un solo ser, pero son tres personas. ¿Ok? No es que Dios sea bueno, no, Él no tiene bondad. No es que Dios sea amoroso, Él no tiene amor, sino que la bondad es la esencia de Dios, pero también el amor es la esencia de Dios. No estamos sumándole cualidades a Dios, sino que todo eso es Dios. Por eso es simple. ¡Wow! ¿De qué estamos hechos? Ya lo vimos las semanas pasadas. De Sean, decía la maestra de química en la secundaria. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esa es nuestra composición química de los seres vivos de ese planeta. Pero Dios no, Él es Dios. No podemos dividir a Dios. No podemos decir de qué químico está hecho Dios. No, Él es Dios. No podemos decir, es que en parte Dios es amor. No, todo es Dios, es amor. En parte Dios es misericordioso. No, todo Él es misericordioso. No hay divisiones en Dios, no hay fracciones. No se le pueden añadir atributos a Dios. No permite ninguna división. Las personas de la Trinidad no son las que componen a Dios. No. Si bien es cierto que la Escritura no menciona la palabra simplicidad, como hay muchas palabras que no mencionan, la simplicidad de Dios se deduce claramente de la autoexistencia, inmutabilidad divina. Si Dios es inmutable, como lo acabamos de estudiar, si Dios es autónomo, como lo acabamos de decir, lo que quiere decir es que Dios no necesita de nada externo, por lo cual Dios no está compuesto de nada más que de Dios. Porque yo necesito agua para vivir porque no soy autónomo como Él. Pero el agua no es Elías. El agua es agua. Y la necesito, pero Él no la necesita. Él la creó. Lo que quiere decir que en Él no hay un 70% agua como en el ser humano. ¿Cuánto era? 70%, ya no me acuerdo. Y después de ver los primeros atributos incomunicables de Dios y después de llegar a este punto de la simplicidad, uno se queda, no entiendo a Dios. ¿Cómo es posible que exista un ser tan grande, inmesurable, tan eterno, tan perfecto, tan autónomo y que al mismo tiempo me estén diciendo que Él no está compuesto por nada? Y viene la pregunta que siempre hace la gente, ¿verdad? ¿Y quién hizo a Dios? Esa es la pregunta que siempre nos hacen hasta los niños, ¿no? ¿Quién hizo a Dios? ¿Por qué? Porque nuestra mente racional está acostumbrada a vivir en este mundo con las leyes de la física que rigen a este mundo y con las cosas que hemos visto desde siempre, de que han visto nuestros padres, nuestros abuelos y todo el mundo durante tantos siglos. Pero no porque estemos acostumbrados a que todo tiene ¿cuál es el ciclo de la vida? Naces, creces, te reproduces y te mueres. Ese ciclo de la vida para la gente y para los animales de este planeta. Dios no se rige por ese ciclo. Y como no se rige por ese ciclo, tampoco se rige por las demás cosas que humanamente conocemos, sino que Él es Dios. Y por esto, este atributo es un atributo que no comunica con ninguna otra criatura, que lo hace ser el único ser que lo tiene y con el que lo cuenta. Todo ser que está compuesto de diferentes partes jamás puede existir en forma autónoma, como lo estábamos platicando. Por la simple razón de que depende de partes previamente existentes. Como nosotros, ¿verdad? Ocupamos un taquito de frijolitos, de tortillitas de harina, porque lo necesitamos. Entonces no podemos ser autónomos. Ni tampoco puede ser inmutable, debido a que cada parte que es añadida cambia ¿cómo dice? Causa un cambio al ser. Entonces, cuando usted come de más, como su servidor, empieza a tener una grasita extra por ahí. Ya no soy el que tenía 20 años, delgadito, ¿verdad? Pero para Dios no es eso. Él es autónomo, Él es perfecto, Él es inmutable, etcétera, etcétera. Y volvemos a lo mismo. Entonces, la simplicidad de Dios no la va a encontrar usted en ningún versículo bíblico como la simplicidad de Dios. Pero del estudio que se ha hecho a lo largo de los siglos, nuestros hermanos en Cristo que han hecho estos libros, como el que estamos estudiando, han concluido que este es uno de los atributos que Dios tiene
Y ahí están los versículos bíblicos en los cuales se fundamentaron para decir todos ellos. ¿Ok? O sea que este atributo es resultado de los otros atributos. Del atributo de inmutabilidad, del atributo de autonomía. Es sentido común, dice el autor. Uy, ya casi acabamos. Los atributos comunicables. Estos son otros. Ya miramos los incomunicables y vimos que solamente Dios los tiene. Eso no se los pasa a ninguna criatura que Él ha hecho. Pero aquí vienen los comunicables. Esto sí. Los atributos comunicables de Dios son aquellos que tienen cierto parecido a los atributos del ser humano, y ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, se debe tener en cuenta que lo que se encuentra en el ser humano es tan solo una similitud finita e imperfecta de aquello que es infinito y perfecto en Dios. En cuanto a esto, se debe observar que los atributos incomunicables de Dios afectan sus atributos comunicables. La autonomía, la infinidad e inmutabilidad de Dios afectan su conocimiento, sabiduría, amor y santidad. Y aquí nos dio un breve resumen de los atributos comunicables que vamos a estudiar. Conocimiento, sabiduría, amor y santidad. Los atributos comunicables. Dice el autor, pero acuérdense que Dios tiene atributos incomunicables, como su infinidad, como de tal manera su perfección, dice, que si Dios tiene conocimiento, su conocimiento es infinito, su conocimiento es perfecto. Si Dios tiene amor, su amor es infinito, su amor es perfecto. ¿Ok? Sí, Dios nos contagió, vamos a decirlo así, a sus criaturas, a los seres humanos, de estos atributos que son de Dios, pero nos los contagia, como el amor, como el conocimiento, como la sabiduría. Pero como nosotros no somos infinitos, ni perfectos, ni inmutables, nuestro conocimiento, nuestro amor, nuestra sabiduría no son ni infinitos, no son ni inmutables, no son ni perfectos. Es lo que está diciendo. Acuérdense de esto. Afectan sus atributos incomunicables a los comunicables. Voy a tratar de adelantarme un poquito y no tardar tanto. El conocimiento de Dios puede ser definido como aquella perfección por la que Él, de una manera completa, única, se conoce a sí mismo y conoce todas las cosas posibles y actuales. Este conocimiento, porque estamos hablando todavía de Dios, por eso que estamos hablando de Dios. Este conocimiento es inherente a Dios y no lo obtiene del exterior. Además, este conocimiento es siempre completo y está presente en la conciencia de Dios. ¿Por qué no lo obtiene del exterior? Porque Él es autónomo. Volvimos a lo mismo, ¿no? Además, que siempre está en la conciencia de Dios. A este conocimiento se le llama omnisciencia, porque como es Dios, su conocimiento es infinito y lo abarca todo. Dios se conoce a sí mismo y conoce todo aquello que está contenido en su plan. Déjeme, lo voy a poner un poquito acá. Él conoce todas las cosas tal como realmente suceden. Cosas pasadas, presentes y futuras, porque como Él no tiene tiempo, ¿verdad? Se las ve todas al mismo tiempo. Y las conoce en sus relaciones reales. Él está completamente familiarizado con la esencia oculta de las cosas, en la cual el conocimiento humano no puede penetrar. Tanto lo presente, actual, como lo posible y futuro están presentes en su mente. La Escritura enseña con claridad acerca de la omnisciencia de Dios en pasajes como Primera de Reyes, Salmos, Isaías, Hechos, Ezequiel, Juan y Hebreos. ¿Y qué le parece si leemos? Vamos a leer Juan 21, 17. Juan 21, 17. Andrea. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor,
Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces Pedro, fue Pedro el que dijo esas palabras. Señor, tú lo sabes todo. Y qué cosa, ¿verdad? ¿Por qué Dios, por qué Jesús le estaba preguntando a Pedro? Si Pedro le dice, Señor, tú ya sabes. Es como si dijéramos, Señor, ¿para qué quieres que ore? Si tú ya sabes lo que voy a pedir, dice la Biblia que tú, antes de que yo lo saque de mi boca, tú ya lo sabes. ¿Por qué quieres que te pida? O sea, ¿por qué Dios quiere que Pedro le diga si lo ama? ¿Por qué Dios quiere que nosotros oremos si Él ya lo sabe todo? Porque, mis hermanos, esa es la única manera en que nosotros podemos saberlo realmente. Él ya lo sabe. Los que no sabemos somos nosotros. Jesús le dijo a aquel paralítico, ¿quieres que te sane? Y el paralítico, en vez de decirle, sí, Señor, sí quiero, dijo, bueno, Señor, fíjate que, pues es que viene el ángel y mueve el agua y pues antes de que yo llegue, le empezó a dar un montón de excusas. En vez de decir, sí, sí quiero, le empezó a decir un montón de excusas. Porque a veces la gente no quiere ser sanada. Porque realmente a veces la gente no quiere buscar a Dios. Hace como que quiere. Entonces nosotros necesitamos saber realmente si queremos pedirle a Dios o no. Él ya lo sabe. Él sabe todas las cosas. Y si usted lee cada uno de esos versículos en su casa, en la Biblia, se va a dar cuenta que la Escritura nos enseña que Él tiene un conocimiento de todo. El conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios. No hay nada que podamos ocultarle a Dios. Nada que esté fuera del pensamiento de Dios. Aún las cosas malas que a veces nos pasan, ¿sí? No puede decir, ay, Dios no supo. No, Él ya sabía. Cualquier cosa mala que le haya pasado a usted, puede estar seguro que Dios tenía conocimiento de eso. Así que por algún buen propósito lo permitió. Porque los que amamos, dice Romanos, que todas las cosas nos ayudan a bien. No es que Dios se le pasó, ¿no? Él estaba allí porque es omnipresente y lo sabía desde siempre porque es omnisciente. Y aún así, aquí estamos. Yo siempre pienso en esto. Que Jesús estando en la cruz, Él sabía que yo le iba a fallar. O sea, no sabía solamente que le iba a fallar antes, sino Él ya sabía que yo mañana, que es miércoles, le voy a fallar. Aunque yo no sepa que le voy a fallar, Él ya lo sabía. Y Él dijo, aquí me voy a quedar en la cruz por amor a Él, para perdonarle sus pecados futuros. ¿Qué cosa? ¿Cómo me ama tanto? Bueno, porque me ama tanto porque su amor es infinito, su amor es inmenso. Y esa es la diferencia entre el amor de Dios y el amor que uno siente como ser humano. Yo te amo, pero si me haces algo, el amor que yo siento como que cambia, ¿no? Como que se baja. Y alguna gente como que se pone el propósito de matar el amor, de portarse mal hasta que ya no haya nada de amor. Pero si el ser humano se pone en el plan de matar el amor, pues no le va a funcionar porque el amor de Dios es eterno. Su conocimiento es eterno. Él ya sabe nuestros defectos, sabe si en un año vamos a estar vivos y sabe qué pecados vamos a estar cometiendo en un año. Y aún así, Él nos ama. ¡Wow! Tan glorioso que todo lo sabe. Amén, hermana. Es verdad. Todo lo sabe. Y esa es una de las ventajas que podemos nosotros aferrarnos. Porque si Dios es fiel, su fidelidad es eterna, es inmensa, es infinita, es perfecta. Y nada de lo que yo haga va a cambiarlo. Porque no tengo tanto poder como para cambiar a Dios. ¿Qué cosa, mis hermanos? O sea, cuando uno conoce estos aspectos de Dios y los estudia, uno de verdad siente esa tranquilidad. Porque mucha gente está ansiosa en las iglesias de decir, es que yo no sé si soy salvo, porque me porto mal, porque esto, porque el otro. Siempre le vamos a fallar a Dios. No queremos fallarle a Dios, pero lo vamos a hacer. El apóstol Pablo dijo, lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Y lo que sí quiero hacer, no lo hago. Oh, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la realidad, mis hermanos. Pero conociendo estos atributos de Dios y su perfección, podemos tener la certeza que somos salvos porque Él nos amó, nos escogió y nos dio vida en Cristo Jesús. Y no hay nada, dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo?
tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, cuchillo. No hay nada, dice, que los pueda separar de su amor. Ninguna cosa creada. O sea, yo mismo no me puedo separar del amor de Dios, aunque patalee y aunque a veces me esfuerce, ¿verdad? A veces que somos como niños pataleando. No, Señor, no quiero, no quiero. Y Dios está como Padre paciente, amoroso, diciendo, no importa que tú no quieras, yo ya te escogí. Y dice la palabra, los que son míos, de mi mano, nadie me los arrebata. Vamos a dejar hasta ahí. La próxima semana, si Dios lo permite, seguimos con los atributos comunicables y vamos a entrar a la sabiduría de Dios, a Dios en casita.